Bien, buenas noches, es un gusto poderles saludar. Espero que se encuentren bien en esta cinturita de la semana. Espero que estén teniendo éxitos en sus labores diarias. Como siempre, para mí, pues es un gusto poder estar compartiendo con ustedes, pues una semana más. De nuestro curso de Derecho Laboral 2, ya es nuestra semana 7 debido a que la semana, pues, anterior. Bien, para el día de hoy, pues les traigo el tema la asociación profesional, también conocida, ¿verdad?, como sindicato. Bien, y para comenzar ya de lleno con nuestra clase, pues el día de hoy, pues vamos a pasar a identificar nuestro objetivo de clase. Y el objetivo de esta clase número 7 es que el estudiante de Universidad Rural de Guatemala pueda conocer las generalidades de la asociación profesional, su clasificación, objetivos, esos principios democráticos que lo rigen, asimismo su trámite de constitución, sus órganos y esas causas de disolución, ¿verdad? Así que vamos a estudiar pues estos temas que son importantes conocerlos, ¿verdad? Así que a la mano pues necesitamos nuestro código de trabajo y nuestra constitución política de la. Bien, vamos a iniciar, ¿verdad?, con este tema de las asociaciones profesionales y vamos a hablar pues las generalidades de esta asociación profesional. Es importante mencionar, ¿verdad?, que en el trabajo o el derecho de trabajo, pues estas asociaciones profesionales pues son consideradas, ¿verdad?, como una unión de trabajadores o de empleadores. ¿Para qué? Para esa defensa de esos intereses que tienen en común, ¿verdad? Así que estas asociaciones pues son instituciones paralelas a la reunión. Hay que tomar en cuenta que la semana anterior pues hablamos un poco sobre los grupos coaligados y las coaliciones. Y si se recuerdan, pues estas pues son derecho del derecho de reunión. Por esa razón es de que va aparejada esta asociación con esta reunión, porque recordemos que el derecho de coalición pues es la base del derecho colectivo de trabajo, ¿verdad? De primero se dieron estos grupos coaligados y posteriormente ya se legalizó, ¿verdad?, lo que es la asociación profesional. Se convirtió, dejó de ser simplemente un grupo coaligado y pasó a ser una asociación profesional, la cual pues llegó a obtener su personalidad jurídica, pero de conformidad con la ley, ¿verdad? Y pues también es importante mencionar lo referente a las etapas históricas también de la asociación profesional. Y es importante que nosotros tomemos en cuenta que estas etapas históricas pues van a ser las mismas etapas que se dieron en lo que es el derecho
colectivo, lo que dio origen al derecho colectivo. También, pues, son las etapas históricas del derecho de coalición o de los grupos coaligados. Entonces, ¿por qué razón? Porque recordemos, ¿verdad?, que es importante recordar esas etapas. Son 4 etapas. La etapa de la represión o prohibición, la etapa de tolerancia, la etapa de legalización y la etapa de constitucionalización. Estas etapas, pues, las vamos así a hablar rápidamente porque ya las hemos hablado, ¿verdad?, en los demás temas. Por lo tanto, vamos a hacer así un pincelazo porque ya sabemos a qué se refiere. Es importante recordar que la etapa de represión o prohibición, ¿verdad?, era cuando las reuniones públicas o privadas, pues, estuvieron prohibidas. Fueron perseguidas también esas personas que crearon grupos, trabajadores que se unían a estos grupos, pues podían ser despedidos sin delito, ¿verdad? Entonces eran perseguidos. Después llegó la etapa de tolerancia. Si nos recordamos, pues fue cuando el Estado, pues, tuvo una aceptación para estos grupos y los dejaba que se constituyeran, pero no le daban reconocimiento ni la importancia necesaria. Posteriormente tenemos la etapa de legalización. Sería un reconocimiento de la legitimidad en la legislación ordinaria en relación a estos grupos que se creaban. Y posteriormente, pues, surge la constitucionalización, cuando finalmente, ¿verdad?, el derecho constitucional fue garantizado, ¿verdad?, la libertad de reunión pública o privada. Entonces, es importante, ¿verdad?, que nosotros tomemos en cuenta, pues, estas cuestiones en relación, pues, a estas etapas. El agrupamiento, pues, colectivo y orgánico, que implica, pues, esa asociación, ¿verdad?, de profesionales, posee, pues, una amplia y estricta, ¿verdad?, personalidad. Entonces, en este caso, pues, es importante que nosotros, pues, hablemos un poquito sobre lo que es el sindicalismo. El sindicalismo, pues, es muy importante. Permítanme un instante. Que nosotros, pues, podamos tomarlo en cuenta porque es... entonces, el sindicalismo, pues, se consideró como un sistema de organización laboral o social por medio del sindicato, ¿verdad? Es decir, un movimiento obrero que permitía la representación, pues, de todos esos trabajadores o de los patronos, ¿verdad? Pero siempre a través, sí, en sentido o aspecto social, pues se consideró como un movimiento de los obreros organizados. ¿Para qué? Para obtener esas mejoras de condiciones, ¿verdad?, laborales. Tomando en cuenta, pues, estas ideas, pues, se puede indicar que el sindicalismo, pues, se fue considerando como aquel movimiento general de reconstrucción, de renovación
e institucionalización, pues, de las formas diversas de la colectividad, ¿verdad? Entonces, se puede definir el sindicalismo pues como aquella teoría y práctica del movimiento de trabajadores que siempre están organizados y legalmente reconocidos por medio de los sindicatos, ¿verdad? O de federaciones de sindicatos o confederaciones de sindicatos, y que a través de las actividades sindicales, pues técnicas, los procedimientos que cumplen pues los fines inmediatos o inmediatos de las asociaciones profesionales, ¿verdad? Entonces, también es importante mencionarles, ¿verdad?, que el sindicalismo pues se originó, ¿verdad?, en primer lugar pues con la familia, ya que esta pues fue la primera forma de asociación que hubo en el mundo, ¿verdad? Y se tenían ciertas etapas o aspectos como el vínculo de sangre. Es decir, pues estos nuevas necesidades pues se orillaron pues a agruparse y formar pues una organización, y esa unión se le denominaba, ¿verdad?, tribu, bandas o que al final pues llegaron a ser los estados, ¿verdad? La cual pues facilitaba, ¿verdad?, la caza de la pesca y en lo general pues la agricultura. ¿Por qué? Porque necesitaban satisfacer esas necesidades personales. Con el feudalismo pues surge, ¿verdad?, lo que es la agricultura, y esta pues fue básica en ese tiempo, y debido al crecimiento poblacional que se dio en ese entonces y esas necesidades que tenía la población, también surge lo que es pues la industria y el comercio. Y con estos pues surgió también los grupos organizados. Surgieron esas asociaciones también conocidas como corporaciones, y esas corporaciones pues estaban asociadas maestros, compañeros y aprendices. En ese entonces le podemos el que ya es abogado. El compañero es el procurador. Por ejemplo, ustedes se gradúan de procuradores. Por lo tanto, ustedes como procuradores, ustedes no quieren estar así como procuradores, por lo tanto, ustedes lo que quieren pues es poder avanzar y poder ser pues abogados. Y el aprendiz pues era el estudiante, ¿verdad? Entonces, el que quería llegar a ascender a compañero y algún día pues llegar a ser maestro. Por lo tanto, estos maestros pues eran los profesionales más importantes en ese entonces. Pero estos maestros en ese entonces pues llegaron a decidir que se iban a monopolizar y que no iban a permitir que estos compañeros pudieran ascender. Entonces los aprendices sí lograban ascender a compañeros, pero habían demasiados compañeros y no había ascenso a maestros. Los maestros decidieron que querían tener pues el trabajo, ¿verdad?,
tener todo ese trabajo y no dividirlo con más maestros. Por lo tanto, los compañeros pues se organizaron, ¿verdad? Gremial que surgió pues en el mundo, ¿verdad? Y con la finalidad pues de poder defender ese derecho de poder ascender como un maestro, ¿verdad? Entonces, el arma que ellos utilizaron, por decirlo así, de combate en ese entonces, pues fue la huelga, ¿verdad? Entonces, esos son los primeros antecedentes de cómo que se usó este derecho de asociación y cómo se dio la huelga también. Después del sindicalismo viene lo que es la libertad sindical. En esta libertad sindical, pues nosotros podemos indicar que es un derecho, ¿verdad? Fundamental que tienen todos los trabajadores y los patronos de igual manera. ¿Para qué? Para agruparse y defender sus intereses comunes. ¿Qué quiere decir esto? La libertad sindical, pues se refiere a que usted es libre de decidir crear un sindicato y pertenecer a él. Y si hay un sindicato ya creado en la empresa o institución donde usted está trabajando, esa libertad sindical se refiere a que usted tiene derecho de decidir si pertenece al sindicato o no, si quiere estar sindicalizado o no. Nadie lo puede obligar a estar sindicalizado. Usted debe de analizar si le conviene sindicalizarse, qué beneficios le trae y qué perjuicios le trae. Así de simple. Nadie lo puede obligar a que usted se pueda sindicalizar. El artículo 34, libre asociación. Nadie está obligado a asociarse ni a formar parte de grupos o asociaciones de autodefensa o similares. Se exceptúa el caso de las colegiaciones profesionales. Entonces, ahí nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? ¿Cómo es que se da esta libertad sindical? Ahí usted es libre, dice, de pertenecer, de asociarse, nadie lo puede obligar a hacer eso. A eso se refiere a libertad sindical, pero también pues podemos indicar que esta libertad sindical pues va a constituir una especie de ese derecho de reunión, el que para fines lícitos y pacíficos pues suele reconocerse a todos los habitantes de un país, ¿verdad? Como facultad de anular sus fuerzas, de aunar esas fuerzas con las que sus semejantes o una o más actividades mediante la creación, ¿verdad?, de órganos que no tengan, pues, como fin lucrar, ¿verdad? Entonces, sino que esa lucha, como fin, esa lucha. Entonces, voy a intentar con ustedes una actividad, a ver si con ustedes pues funciona. Voy a, aquí, Meet nos permite pues realizar pues una pregunta. En la parte derecha, así de frente derecha, hasta abajo, hay opciones. Tenemos una imagen donde están 3 figuras geométricas. Si ustedes le pudieran dar ahí es actividades. Vamos a ver si
si nos funciona. Voy a ver, ahorita la publiqué. Vamos a ver si a ustedes les aparece, porque estoy intentando con el otro curso, pero ellos me decían que no les aparecía, entonces vamos a intentar con ustedes. Así que si les aparece y les deja abrir la opción ahí en esas tres figuras geométricas, dele un clic derecho, un clic, ahí le sale preguntas y respuestas. Entonces vamos a ver, ahí ya le di permitir preguntas, a ver si nos deja para que podamos pues interactuar un poco, ¿verdad? Pero como les digo, estoy intentando a ver si la plataforma pues nos deja, ¿verdad? Entonces, si usted puede intentar ver dónde está para ver la pregunta, pues excelente. De todos modos, vamos a seguir intentando, ¿verdad? Ahí está. Bueno, entonces, como les iba indicando, ¿verdad? Entonces, esta libertad sindical es para que usted decida si pertenece o no pertenece. Está regulada, pues, en ciertos convenios, como lo es el convenio de 87 y 98 de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, pues ahí también encontramos nosotros el fundamento en relación a este derecho de libertad sindical. Es importante mencionarles que esta libertad sindical pues se encuentra dividida de alguna manera. Voy a ver. Les voy a cambiar la presentación para que podamos, para que ustedes sepan de qué estoy hablando. Bueno, ahí está. Esta libertad sindical pues se divide en dos, en una colectiva, un sentido colectivo y un sentido individual. Ese sentido colectivo pues es referir a la facultad legal. ¿Para qué? Para poder constituir una asociación profesional, más actividades. ¿Para qué? Para libertad sindical. También tenemos la libertad sindical en el sentido individual, y esta pues se refiere a esa facultad que tiene cada uno de los trabajadores, cada uno de estos afiliados al sindicato, pues de decidir pertenecer a esa entidad, ¿verdad? A eso se de poder participar en esa en ese sindicato. También es importante mencionar que estas, pues, libertades sindicales, pues, pueden ser colectivas, pueden ser negativas, pueden ser individuales, positivas, negativas o de separación. Esta libertad sindical colectiva puede que tienen los trabajadores o empresarios para fundar, ¿verdad?, una asociación profesional de cualquier clase o grado. ¿Cuándo es negativa? Cuando ellos, pues,
no desean fundar, ¿verdad? El sindicato. Pero ¿qué pasa? Ya tenemos un sindicato y nos están diciendo, bueno, lo ponemos con otros tres federación. Tenemos el derecho de decidir si sí o no se hace, ¿verdad? De decir no queremos formar parte de una federación. En el caso de disolver, de decir, bueno, no queremos disolverlo y lo vamos a seguir manteniendo, los que no quieran estar, pues se pueden ser, ¿verdad?, del sindicato, dejar de ser parte del sindicato. Ahora, en cuestión sindical individual, positiva, pues se refiere a ese trabajador o a ese empresario que toma la decisión de afiliarse y pertenecer pues a un sindicato, ¿verdad? El sindicato de su preferencia, porque recordemos que la institución pues hay no solo un sindicato. Entonces, de hecho, de a cuál, ¿verdad? A cuál. La negativa se refiere pues a que el trabajador o empresario pues toma la decisión de no afiliarse, de no ser trabajador sindicalizado, ¿verdad? Entonces a ese patrón de separación, aquel que ya pertenece a un sindicato tiene el derecho de poder decir, bueno, no quiero ser afiliado de este sindicato, que también se lo permite pues es libertad sindical. También es importante mencionarles que en Guatemala pues siempre la libertad sindical y el derecho de asociación de los trabajadores de la Constitución Política de la República. Ahí nosotros encontramos pues el fundamento legal. Ahí se establece que el derecho de sindicalización libre de los trabajadores, este derecho lo podrán ejercer sin discriminación, únicamente cumplir con llenar los requisitos que establece la ley. Los trabajadores deben gozar de este derecho a partir del Mundial de Trabajo. Solo los guatemaltecos podrán asesoría de las entidades sindicales de referir a lo que es el artículo 511. Ahí en su literal A nos establece garantizará el ejercicio del derecho de la sindical. Ahí está el fundamento ordinario de esta libertad de sindicalización. En trabajadores del Estado, es decir, los servidores públicos, pues se rigen un poco por la ley de sindicalización y regulación pues de la huelga de trabajadores 61-6 del Congreso de la República de sindicalización.
artículo 50 literal C del Código de Trabajo, pues nos establece lo referente a estos temas en cuestión de los pactos colectivos. Ahí nos establece que no es válida la cláusula por de la cual permitir como trabajadores solo a quienes estén sindicalizados, ¿verdad? No se permite eso, esta cláusula. Bien, pues nos 209, 232, 233 del Código de Trabajo, pues nos establece lo que es la libertad sindical colectiva en sentido negativo, pues la encontramos en el artículo 222 del Código de Trabajo, y la libertad a hablar sobre lo que es el sindicato, estas asociaciones profesionales. Bueno, creo que hemos tratado de verdad poder realizar esta actividad que quería realizar con ustedes, pero vamos a seguir intentando, ¿verdad? Entonces, lo importante es poder buscar una forma de cómo interactuar. Eso es lo que quiero. Bien, vamos a continuar con lo que es el sindicato. El sindicato, pues, etimológicamente significa justicia. Por lo tanto, se consideraba que esto, pues, significaba con justicia. Así, pues, se fueron dando varias palabras griegas y latinas, ¿verdad? Del sur poder, pues, ahí sí que ir identificando este, este término. Por lo tanto, surge la palabra griega síndicos y la palabra latina que era síndicus. Son casi similares, solo si nos damos cuenta, pues es poca la diferencia. Que vela por los intereses de alguien, ¿verdad? Entonces, ahí fue como fue tomando esa, dijera yo, como que fue tomando pues ciertas denominaciones, y estas denominaciones pues fueron organización sindical, sindicato, organización profesional, profesionales, y también gremiales, sindicatos gremiales. Entonces así sucesivamente ese término, ¿verdad? Ahora bien, pasamos a lo que es la definición. Estas definiciones que le da nuestro código. Vamos a pasar nosotros
el artículo 206. En este artículo 206, pues se establece que el sindicato es toda asociación permanente de trabajadores o de patronos o de personas de profesión constituida exclusivamente para el estudio, mejoramiento y protección de sus respectivos intereses económicos y sociales comunes. Ahí si usted va a conocer pues esta definición, ¿verdad? También hay definiciones que son considerado que el sindicato es una permanente de personas que ejercen la misma profesión liberal. Y esto pues con los intereses económicos, industriales y agrícolas que se tengan. Así que ahora pues vamos a pasar a lo que es las clasificaciones. Los sindicatos pueden ser, según la doctrina, por su naturaleza urbanos y campesinos, por sus integrantes, pues de empresa gremial, de industria, de trabajadores independientes, de oficios varios y mixtos. Los niveles de organización pueden ser federaciones y confederaciones, social o partido político. Por su ideología pueden ser amarillos, blancos y rojos. Por la diversidad sindical puede ser único, pluralidad sindical, sindicatos más representativos. Por los alcances de la negociación pueden ser internos o homogéneos, externos o heterogéneos y de amplia cobertura. Pero es importante que nosotros pues pasemos a analizar los sindicatos, ¿verdad? Que son pues una clasificación legal. Así que diríjase usted a su artículo 106, ahí se establece una clasificación que es sindicato campesino y sindicato un oficio independiente cuyas actividades y labores se desarrollan en el campo agrícola o ganadero. Ahí se refiere, es decir, que su campo pues es lo agrícola y lo ganadero. Urbano, que no esté dentro del campo de agrícola o ganadero, ¿verdad? Diríjase ahora a su artículo 215. Ahí nos establece también, pues, otra clasificación y se refiere a lo que es la gremial, de empresa y de industria. Los gremiales, cuando están formados, pues, por trabajadores de una misma profesión o oficio, o si se tratara de patrón de actividad económica. De empresa, cuando están formados por trabajadores de varias profesiones o oficios que prestan sus servicios, ¿verdad? Y de industria, cuando están formados por trabajadores de varias profesiones u oficios que prestan sus servicios en empresas de una misma industria o representan pues la mitad más uno de los trabajadores o empresarios de esa actividad. Entonces, ahí nos establece nuestro código, pues una clasificación legal de estos sindicatos.
Ahora, pues, ¿cuáles son sus objetivos? Si nos vamos al artículo 206, ahí nos establece cuáles son sus objetivos. Y sus objetivos, pues, son tres: el estudio, mejoramiento y protección de esos intereses. Establece lo que son los principios democráticos, y son tres: el respeto a la voluntad de la mayoría, el voto secreto y un voto por persona. En este caso, pues, el respeto de la voluntad a la mayoría, pues, digamos que se refiere a esa base de poder soberano, de decisión, ¿verdad?, de los organismos sindicales, y pues este va a recaer sobre la asamblea. Vamos a ver, pues, que este es el órgano supremo de los sindicatos. Acá, pues, se va a respetar y lo que decida la Asamblea General. ¿Y quién es esa asamblea? Pues todos los trabajadores que forman el sindicato. Por lo tanto, estos, pues, considerados como afiliados, pues tienen, ¿verdad?, el derecho de, de votar, o sea, voz y voto, ¿verdad?, en los distintos asuntos que la asociación, pues, desea deliberar. Por lo tanto, pues, lo que decida la mayoría, eso es lo que se va a llevar a cabo. El voto secreto se refiere a que los afiliados de la organización sindical, pues, otorgan su sufragio de una forma expresa, pero de una forma secreta. Pero recordemos que hay unas excepciones, ¿verdad? Porque ¿qué pasa con aquellos trabajadores que no saben leer, que no saben escribir o que no pueden ver? ¿Qué pasa? Nuestro Código de Trabajo, en este artículo 207, establece esa excepción. Y en estos casos, pues, indica que se va a permitir el sufragio de estas personas de una forma expresa, pero por votación nominal, o sea, a viva voz, ¿verdad? Debido a estas circunstancias. Ahora, pues, ¿a qué se refiere el voto por persona? Este principio, pues, se va a referir al de cada cuestión que deba decidirse en la asamblea. Es decir, que él puede estar dentro del sindicato y puede decidir sí. Nadie le puede negar, pues, que pueda emitir su voto y su opinión, ¿verdad? Pues ahora vamos a pasar a lo que es el trámite de constitución del sindicato. Aquí es importante tomar en cuenta que este es un derecho fundamental. Todos tienen derecho a poder constituir un sindicato y por esa razón se les da a conocer el trámite correspondiente según la legislación guatemalteca. Es importante mencionar que el órgano supremo, como les indiqué, pues es la Asamblea General. Por lo tanto, esta va a celebrarse, ¿verdad? Se va a constituir y dentro de esta celebración, pues se va a elegir a un presidente y a un secretario. ¿Con qué objeto? Con el objeto de llevar, pues, un orden en la asamblea y poder faccionar el acta respectiva, es decir, el acta constitutiva de ese sindicato. Entonces, en este caso, posteriormente a esto, pues ya
reunidos, se pasa a la aprobación de los estatutos del sindicato. ¿Qué son los estatutos? Son el ordenamiento constitucional de esa asociación, las normas que van a regir a este sindicato. Se aprueba el proyecto de los estatutos del sindicato por asamblea constitutiva, ¿verdad? Entonces es importante que esto sea así. Posteriormente a esto, en esa misma celebración de asamblea general, pues se eligen los miembros del comité ejecutivo y consejo consultivo provisional. En este caso, pues se levanta el acta de declaración de los miembros ejecutivos y consultivos que son provisionales. Estos deben de enviar un aviso por escrito a la Inspección General de Trabajo. ¿Para qué? Para gozar del derecho de inamovilidad que establece el artículo 223 del Código de Trabajo, para que no sufran ninguna cuestión con sus patronos. Esta inmovilidad pues será hasta 60 días después de la inscripción del sindicato. Posteriormente viene el trámite administrativo. ¿Y a qué se refiere ese trámite administrativo? A que se presenta la solicitud a la Dirección General de Trabajo dentro de 20 días contados a partir de la Asamblea Constitutiva para que pueda aprobarse la inscripción de este sindicato. La Dirección General de Trabajo pues examina el expediente y dicta la resolución dentro de 20 días hábiles después de recibido el expediente. En este caso, pues el director general pues puede resolver afirmativamente o negativamente. Si es afirmativamente, pues se da el reconocimiento de la personalidad jurídica, la aprobación de estatutos y ordena la inscripción del sindicato. En este caso, pues se da la inscripción del sindicato dentro de los 15 días siguientes a la respectiva inscripción. Se debe de publicar de forma gratuita pues la resolución que ordena la inscripción y posteriormente se da la autorización del libro si se convocan nuevas elecciones de los comités ejecutivo y consultivo que ya van a ser pues permanentes por 2 años. Por lo tanto, ¿verdad? Entonces, si es negativo, pues en este caso se le notifica para que ellos puedan presentar sus respectivos recursos. Sus órganos del sindicato, pues es la Asamblea General, el Comité Ejecutivo y el Comité Consultivo. La Asamblea General, pues es el Supremo, se divide tanto en ordinarias como extraordinarias, en base al artículo 222, pues va a ser el órgano representativo del sindicato y tiene a cargo pues la administración y ejecución pues de aquellos acuerdos que se lleguen en la Asamblea General y gozan de inmovilidad los miembros por los 2 años que tarda su periodo, ¿verdad? Entonces es importante tomar en cuenta esto. El consultivo, pues, es el órgano asesor del sindicato y está regulado en el artículo 224. La disolución de los sindicatos, pues, se organiza por plazo indefinido, pero están supeditados a la supervivencia de la empresa o de los centros de trabajo dentro de la cual se integran, ¿verdad? Se puede dividir
por decisión de los asociados y por disposición de la ley. Es decir, que se le da terminación a esos sindicatos que ya no se necesita que estén en existencia. Estas disoluciones pues pueden ser por causas especiales o extraordinarias, como es la disolución voluntaria, cuando así lo deciden pues las 2/3 partes de la totalidad de los miembros, la disolución del sindicato derivado al cierre definitivo de operaciones de la empresa o el centro de trabajo, disolución del sindicato pues como consecuencia de una decisión de gobierno, es decir, que el presidente pues así lo quiere. En este caso, pues, estas se encuentran en el artículo 8, ahí encontramos, pues, estos casos especiales o extraordinarios. También hay casos comunes o ordinarios y se encuentran establecidos en el artículo 226, 225, 226 y 227. Ahí se encuentran reguladas, pues, estas causas casi son las mismas que le dan vida al sindicato. Recordemos que el sindicato pues solo puede formarse con 20 trabajadores o más. Ese es el mínimo, según el artículo 216. Deberá de tener consentimiento por escrito de 20 o más trabajadores, y el de patronos pues será de 5, lo mínimo, para poder ser formados. Bien, hemos finalizado. Les pido disculpas por el tiempo, así que les dejo en pantalla pues las preguntas que tenemos para el día de hoy. Muy agradecidos por su fina atención y les deseo pues que finalicen la semana con muchos éxitos. Así que bendiciones y nos vemos el próximo miércoles. Gracias por su atención. Feliz noche.